La Basílica de San Juan de Letrán es la iglesia más antigua del mundo. Por eso recibe el título de cabeza y madre de todas las iglesias. Cuando cesaron las persecuciones a comienzos del siglo IV, el emperador Constantino cedió al Papa el Palacio de Letrán, preexistente a la iglesia, para que fuera su residencia oficial. Letrán fue la sede central de la Iglesia Católica durante más de 1000 años, hasta el siglo XIV, en que los papas se trasladaron al Vaticano. A finales del siglo XVI, el rico entramado de edificios que se había ido formando en la histórica sede de Letrán fue casi enteramente demolido por Sixto V. Solo consiguieron sobrevivir la antigua y venerada basílica, reconstruida por Borromini en el siglo XVII, y unos pocos restos que se salvaron de la destrucción. San Juan de Letrán posee dos fachadas. La más solemne, realizada en el siglo XVIII, está coronada por una balaustrada. Sobre la fachada de la basílica encontramos 15 estatuas de 7 metros de altura. La central representa a Cristo, teniendo a los lados a San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Las demás representan a los doctores de las iglesias griega y latina, aquellos que nos han explicado, profundizado y hecho amar la palabra de Dios. La Basílica de San Juan de Letrán es el símbolo de la misma Iglesia, la cual no propone sus propias palabras, antes bien continúa proponiendo la palabra de Dios en el tiempo y en la historia, a través de la voz de los ministros y de los fieles. La fachada secundaria está justo al obelisco y es la más utilizada por los turistas, pues se orienta hacia el Coliseo y Santa María la Mayor. Como en cualquier basílica mayor, la entrada está atravesada por un gran pórtico donde queda la estatua de Constantino. Hay 5 puertas y la última de la derecha es la puerta santa que solo se abre en el año santo. Los portones del ingreso a la basílica son las puertas originales de la curia del Senado provenientes del Foro Romano. De la antigua basílica construida por el emperador Constantino en el siglo IV, muy poco ha quedado visible. A quien entra hoy en San Juan, la basílica se le aparece en sus 5 naves con un amplio crucero y un enorme ábside, restaurado en el siglo XIX en tiempos de León XIII. La decoración y la arquitectura del interior pertenecen a la intervención llevada a cabo en el siglo XVI por Borromini. Hoy la iglesia es prácticamente la que él imaginó y embelleció. La nave central, desde la puerta hasta el trono, en el fondo del ábside mide 130 metros de largo y causa impresión por los nichos con las estatuas de los apóstoles, por el hermoso baldaquino de estilo gótico puesto más arriba del altar y por el ábside con los mosaicos completamente reconstruidos en el año 1884. La parte más interesante del crucero es el hermoso baldaquino realizado por Giovanni di Stefano en la segunda mitad del siglo XIV. Debajo del baldaquino, en el interior del altar papal, se conservan las reliquias de lo que, según la tradición, es el antiguo altar de madera sobre el cual en las edades paleocristiana y medieval habrían celebrado los papas. Fue construido por el Papa Clemente VIII con ocasión del júbilo del año 1600, utilizando 4 columnas colosales de bronce que miden 7 metros de alto. Las columnas se remontan a la época romana y son los únicos restos todavía visibles de la Basílica de Constantino. Debajo de baldaquino se encuentra una mesa que habría servido para la celebración de la última cena del Señor. La posición del altar fue elegida especialmente con el objetivo de otorgarle el máximo realce. Se encuentra de frente a la entrada lateral de la basílica, desde siempre la más utilizada, porque se dirige hacia el centro de la ciudad y acoge a los peregrinos que vienen de Santa María la Mayor. Los mosaicos en mármol de distintos colores que se pueden contemplar en el suelo de la basílica, según el estilo cosmatense, son uno de los mejor conservados y más llamativos, diseño característico realizado por la familia de artistas Cosmatien del siglo XIII, con mármol blanco e incrustaciones de pórfido rojo y verde, haciendo vistosas figuras geométricas. En el interior de la basílica se pueden admirar enormes y bellas esculturas de los 12 apóstoles colocadas en los nichos de las paredes de la nave principal que el arquitecto Borromini dejó para tal fin. Las estatuas fueron obra de diversos artistas barrocos.
El ciborio es del siglo XIV. Fue construido por los papas franceses de Aviñón y es una de las pocas huellas de aquel periodo en Roma. La tumba de Martín V, con una bellísima losa de bronce que podría ser de Donatello. Martín V fue el papa que restableció la sede romana tras el exilio de Aviñón, dando comienzo al Renacimiento romano. En el ábside de la Basílica de San Juan de Letrán destacan los conjuntos decorativos paleocristianos más antiguos de Roma, tras el arco del triunfo que separa el transepto de la capilla mayor. Luce un extraordinario conjunto decorativo presidido por la cruz como símbolo de la victoria de Cristo. Sobre la cruz, un cielo presidido por las figuras de la Trinidad acompañados por ángeles en ambos lados. En la tierra, sobre un conjunto dorado, la cruz es fuente de los 4 ríos del paraíso, donde van a beber los ciervos. Los grupos de santos que acompañan a la cruz van encabezados por la Virgen y San José. El mosaico del ábside es copia del medieval con el simbolismo del agua que con referencia al bautismo renueva y recrea todas las cosas. El mosaico original del siglo XIII fue encargado por el Papa Nicolás IV, 1288-1292, plasmando su procedencia franciscana con 2 figuras pequeñas, San Francisco y San Antonio de Padua, a los lados de María y San Juan Bautista. El mismo Nicolás IV ha representado a los pies de la Virgen arrodillado en actitud de ofrenda. El aspecto actual del presbiterio y el ábside son el resultado de una completa reconstrucción realizada bajo el pontificado de León XIII, 1878 al 1903. Borromini ha incluido en el monumento erigido al Papa Bonifacio VIII un fresco. El atrio antiguo de las bendiciones, que se ha destruido, conservaba este fragmento originariamente mucho mayor y compuesto probablemente de otras 2 escenas, el bautismo del emperador Constantino y la construcción de la antigua Basílica de San Juan de Letrán. Es fácil afirmar que el personaje pintado en este retrato atribuido a Giotto sea Bonifacio VIII, el papa del primer jubileo de la historia cristiana. Su nombre aparece sobre el volumen que sostiene el personaje que se encuentra a la izquierda del pontífice. En cambio, respecto al hecho histórico con el que se relaciona el fresco, existen diversas hipótesis. Algunos sostienen que la imagen está asociada a la solemne convocatoria del primer jubileo. Creen que sea la representación de la toma de posesión por parte del Papa de la Basílica de San Juan de Letrán en el año 1295. Bonifacio VIII celebró el primer jubileo de la historia proclamándolo precisamente en San Juan de Letrán el 22 de febrero del año 1300. La capilla Corsini es obra de Alessandro Galilei, el mismo arquitecto que diseñó la fachada principal. La capilla se construyó entre 1730 y 1740 para Clemente XII. El retablo es una copia en mosaico de la pintura de Guido Reni para San Andrea Corsini. El hermoso claustro fue realizado en el año 1230 por la familia Basaletto, destacando sus columnas en espiral y los mosaicos en mármol de colores. El baptisterio. Al inicio del siglo IV, solo las catedrales tenían baptisterio. El bautismo era administrado en ellas. En las diócesis lo administraban los obispos y en Roma el Papa. Más tarde otras basílicas también tuvieron un baptisterio y al fin, en los siglos VII y VIII, cuando surgieron las parroquias en las zonas rurales y en las ciudades, éstas también tuvieron una fuente bautismal. La cátedra de la diócesis de Roma era San Juan de Letrán y por este motivo su baptisterio era el primero y el más antiguo de Roma y de todo el occidente. La unidad de la catedral y el baptisterio tenía un significado preciso directamente relacionado con el concepto mismo de la Iglesia, pueblo de Dios, reunido alrededor del obispo, que es el representante del único Salvador, Jesucristo. El baptisterio fue construido por orden de Constantino en el siglo IV, y con este motivo se transformó la estructura de las termas de una casa romana. Sipto III, 432-449, lo reconstruyó completamente y le agregó un atrio. La última restauración es del siglo VII y fue efectuada por Borromini. El interior tiene forma octagonal. En el centro hay 8 columnas de pórfido colocadas en círculo con capiteles jónicos, corintios
y compuestos que sostienen un arquitrabe sobre el cual se apoyan otras columnas de mármol más pequeñas. Al centro del baptisterio se encuentra una pila de basalto verde cubierta con un remate de bronce del siglo XVII. Muy interesante es la bóveda de la capilla dedicada a San Juan Evangelista. En el centro, en un mosaico del siglo V, es reproducido el Cordero en pie, símbolo del resucitado. La escala santa es una de las reliquias más veneradas de la cristiandad. Provenía del pretorio de Pilatos en Jerusalén, es decir, que Jesús subió por ella para hablar con Pilatos. De allí la trajo a Roma Santa Elena en el siglo IV. Es un importante objeto de devoción y los 28 escalones se suben de rodillas, pues está prohibido pisarlos. En el piso superior está la antigua capilla privada de los papas, llamada Santa Santorum, porque custodiaba alguna de las reliquias más veneradas de la cristiandad. Saliendo del baptisterio de la Basílica de San Juan de Letrán, la mirada se dirige inevitablemente hacia el gran obelisco que con sus 522 toneladas de peso es el más imponente de los obeliscos de Roma y se encuentra entre los más colosales extraídos de las minas de granito de Egipto meridional. Fue traído en tiempos del emperador Constantino, siglo IV, y fue erigido por su hijo Constante II sobre la espina del Circo Máximo alrededor del año 357. Fue consagrado como símbolo del triunfo de la cristiandad sobre los antiguos cultos, como recitaba un antiguo poema esculpido en su base, hoy perdido, pero del que se ha conservado una transcripción. El Papa Sixto V, en el año 1588, lo hizo erigir cerca de su catedral y estableció un plano urbano genial en el cual las grandes avenidas enlazaban las basílicas principales junto a las cuales había colocado los antiguos obeliscos y sobre esos había colocado la cruz. El obelisco egipcio, la presencia del gran emperador convertido a la cristiandad y a la cruz, puesta como corona, deberían dar testimonio de que aquí la antigua historia encontraba su plena actualización y que toda la historia humana se realiza plena y totalmente en Cristo muerto resucitado.